Hoy vamos a meternos, digamos, en las salas de máquinas de la inteligencia artificial. Pero no para hablar de código, ¿verdad? No para nada. Vamos a ir mucho más atrás, a un lugar que a simple vista no tiene nada que ver. A laboratorios de psicología. Exacto, a laboratorios de principios del siglo XX y, bueno, a debates muy intensos sobre lingüística. Porque la IA, antes de ser ingeniería, fue un sueño, o una pesadilla, de la psicología. Totalmente. Para este análisis, nos vamos a basar en un trabajo de investigación muy revelador de Edward Hernández, de la Maestría en Inteligencia Artificial de la UAS. Es un gran punto de partida. Y la pregunta que queremos responder es, ¿la IA es una invención puramente informática? ¿O es en realidad el resultado de un diálogo de casi un siglo con otras ciencias que intentan descifrar nuestra propia mente? Esa es la pregunta clave. Solemos ver la IA como algo que nació, no sé, en Silicon Valley. Claro. Pero sus abuelos intelectuales son gente como Pavlov o Skinner, que trabajaban con perros, con palomas. Entender esa herencia es entender por qué la IA de hoy funciona como funciona. Con sus maravillas y sus puntos ciegos. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por el primer pilar, el que parece más simple y a la vez más brutal. El conductismo. Sí. Si lo entiendo bien, esta es la escuela que básicamente dice, no me importa qué piensas o qué sientes. La mente es una caja negra. Eso, la mente es una caja negra. Lo único real, lo único que se puede medir, es lo que haces. Y ahí es donde aparecen los nombres que todos conocemos. Pavlov, Watson. Y sobre todo, B.F. Skinner. Exacto. Es un enfoque radicalmente empírico. Para Skinner, el aprendizaje era simplemente una asociación entre estímulos y respuestas. Moldeada por las consecuencias. Justo, si una rata aprieta una palanca y recibe comida, es más probable que la vuelva a apretar. Si recibe una descarga, Menos probable. Fin de la historia. fin de la historia. No hay necesidad de hablar de intenciones o ideas en la cabeza de la rata. El entorno la esculpe. Y aquí es donde se pone muy interesante. Entiendo la lógica para una rata en un laberinto, de verdad. Pero me cuesta imaginar cómo algo tan simple, casi primitivo, Sí. puede ser la base de una IA que le gana al campeón mundial de Go. Parece que faltan piezas, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace ese salto? Ese salto monumental de un premio de comida a una estrategia ganadora. El salto se da al formalizar esos mecanismos. El documento de Hernández lo explica muy bien. El condicionamiento operante de Skinner no es solo premio y castigo. Hay más. Tiene 4 herramientas muy precisas que son, bueno, oro puro para un programador. La primera, la más obvia, es el refuerzo positivo. Añades algo bueno para que una conducta se repita. Le das una galleta al perro cuando se sienta. Esa es la que todos conocemos. Sí. Luego viene el refuerzo negativo, y aquí es donde la gente, se suele confundir. Porque no es un castigo. No es un castigo. Es quitar algo molesto para que una conducta aumente. El ejemplo del documento es perfecto. El pitido del cinturón de seguridad. Ah, claro. El sonido es horrible. La acción que quieres fomentar es abrocharte el cinturón. Cuando lo haces, El sonido se va. quitas un estímulo negativo. Es sutil, pero muy potente. No te están castigando, te están aliviando de algo molesto para que hagas lo correcto. Ok, entonces, ¿cuáles son los castigos de verdad? Esos son los otros dos. El castigo positivo es añadir algo malo para que una conducta disminuya. Una multa de tráfico, por ejemplo. Justo. Y el castigo negativo es quitar algo bueno que ya tenías. Un adolescente se porta mal. Le quitan el celular una semana. Se elimina un privilegio para que no repita esa conducta. Ok, ahora sí tengo el kit de herramientas completo. Refuerzos para incentivar, castigos para disuadir. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Cómo diablos se usa esto para crear algo como AlphaGo? A ver, se usa traduciendo esos 4 principios a un lenguaje matemático. Lo que Skinner llamó condicionamiento, en IA se llama aprendizaje por refuerzo. A reinforcement learning. Exacto. Es lo mismo, pero a una escala y velocidad que no podemos ni imaginar. Piensa en un agente de IA, un algoritmo. Su mundo es el tablero de Go. Y cada acción es mover una pieza. No le decimos cuáles son los buenos movimientos. Simplemente Lo ponemos a jugar. lo ponemos a jugar contra sí mismo millones y millones de veces. Cuando una secuencia de movimientos lo lleva a una victoria, recibe una recompensa numérica. Un gran refuerzo positivo.
y cuando lo lleva a una derrota, una penalización, o sea, un castigo. El sistema, por pura fuerza bruta de ensayo y error, empieza a asociar ciertos patrones con una mayor probabilidad de recompensa futura. O sea que no entiende el juego. No, para nada. Siente qué movimientos conducen a un buen resultado. Un momento. ¿Me estás diciendo que la máquina no solo aprendió las reglas, sino que desarrolló estrategias que nadie le enseñó? Estrategias que los mejores jugadores del mundo no habían ni concebido. Eso es. Esa es otra cosa. Ya no es solo imitación. Suena a creatividad. Es una forma de creatividad emergente. AlphaGo hizo movimientos que los comentaristas humanos calificaron de extraños. O de errores, al principio. Sí, pero que resultaron ser geniales varias jugadas después. Había descubierto nuevas estrategias en el espacio de posibilidades del Go. Estrategias que se habían escapado a siglos de análisis humano. Todo a base de un sistema digital de premios y castigos. El legado directo de Skinner. Es increíble que una teoría que ignora la mente, que la trata como una caja negra, haya llegado tan lejos. Sí, es muy loco. Pero eso mismo me genera una duda. ¿Qué pasa cuando el objetivo es abrir esa caja? Hubo una corriente que, en lugar de ignorar el cerebro, intentó imitarlo. Absolutamente. Y esa es la segunda gran corriente que menciona el documento, el conexionismo. El contraste total. Si el conductismo es psicología, el conexionismo es neurociencia pura. La idea aquí es radicalmente distinta. A ver. La inteligencia no es un único programa, sino el resultado de la comunicación entre miles de millones de unidades muy tontas, las neuronas, que, al conectarse, producen algo complejo. La inteligencia como fenómeno emergente. Exactamente. El documento habla de un concepto clave que a mí me vuela la cabeza. El conocimiento distribuido. Es fascinante. Eso me suena un poco a magia. En mi computadora, un archivo está en un lugar. Si se borra ese sector, se pierde. ¿Cómo puede una red saber algo sin que esté guardado en un lugar concreto? Es una de las ideas más potentes. Imagina que quieres que la red reconozca la foto de un gato. Ok. No hay una neurona del gato. El conocimiento de lo que es un gato reside en la fuerza de miles de conexiones. O sea, en las relaciones entre ellas. Justo. Una conexión se fortalece si ayuda a identificar orejas puntiagudas, otra para los bigotes, otra para los ojos. El concepto gato es un patrón de activación a través de toda la red. Y esto le da una propiedad asombrosa que es la robustez. Sí, la robustez. Si algunas neuronas artificiales fallan o mueren, la red puede seguir reconociendo gatos. Quizás con menos precisión, pero sigue funcionando. Porque el conocimiento no estaba en un solo sitio. Estaba, digamos, entretejido en la estructura de la red. Es mucho más parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Mucho más. Y esta idea es la que está detrás de casi todo lo que llamamos IA hoy. Reconocimiento facial, los modelos de lenguaje. Exactamente. Las redes neuronales y su versión más potente, el aprendizaje profundo, o deep learning, son la encarnación moderna del conexionismo. Son redes inspiradas en el cerebro, pero a una escala gigantesca. Gigantesca. Los modelos como los Transformers, que son la arquitectura detrás de sistemas como ChatGPT, son un ejemplo perfecto. ¿Fueron un salto cuántico? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque a diferencia de modelos anteriores que leían una frase palabra por palabra, los Transformers pueden prestar atención a todas las partes de una frase a la vez. Entienden el contexto de una forma mucho más profunda. Mucho más parecida a cómo lo hacemos nosotros. Aprenden patrones increíblemente sutiles ajustando miles de millones de pesos sinápticos tras analizar cantidades de texto astronómicas. Ok, el panorama se va aclarando. Tenemos el aprendizaje por ensayo y error, del conductismo, y la arquitectura inspirada en el cerebro, del conexionismo, que es buenísima para reconocer patrones. Nos falta una pieza. Nos falta una pieza fundamental de la inteligencia humana, el lenguaje. Con su estructura, sus reglas. Y aquí el documento introduce a un titán intelectual, Noam Chomsky. Y su llegada lo cambió todo. Antes de Chomsky, la visión dominante, sobre todo la conductista, era que aprendíamos a hablar como aprendíamos cualquier otra cosa. Por imitación y refuerzo. Exacto. Oyes agua, dices agua, te dan agua. Refuerzo positivo. Y Chomsky destrozó ese argumento. Lo destrozó con una idea que se conoce como la pobreza del estímulo. La pobreza del estímulo. Suena deprimente. Un poco, sí. Lo que quiere decir es que un niño está expuesto a una cantidad muy limitada de lenguaje. Y a menudo imperfecta. ¡Claro! Oye, frases a medias, con errores, interrupciones.
Y sin embargo, con esos datos pobres, en pocos años es capaz de generar y entender un número infinito de frases que nunca ha oído antes. Nunca. Para Chomsky, la única explicación era que no llegamos al mundo como una tabla rasa. Nacemos con algo. Nacemos con un andamiaje innato para el lenguaje, una especie de gramática generativa universal. El documento menciona los árboles de análisis sintáctico y te juro que me dio un flashback terrible a mis clases de gramática. A todos nos pasó. Con esas oraciones que teníamos que desarmar en un diagrama para encontrar el sujeto, verbo, objeto directo. Pues tiene todo que ver con la IA. Nunca lo hubiera pensado. Esa es una analogía perfecta. La primera era de la IA simbólica, fue heredera directa del pensamiento de Chomsky. El objetivo era precisamente ese. Desarmar la oración. Enseñarle a la máquina las reglas de la gramática para que pudiera parsear una oración descomponiéndola en sus componentes lógicos, tal como hacías en la escuela. Y la jerarquía de lenguajes formales de Chomsky. No solo revolucionó la lingüística, es la base teórica de casi todos los lenguajes de programación que existen. El texto también hace una distinción que siempre me ha confundido. Lingüística computacional versus procesamiento del lenguaje natural. Parecen lo mismo, ¿verdad? Sí. Es una diferencia de enfoque, entre la ciencia y la ingeniería. A ver. La lingüística computacional, LC, es más teórica, más chomskiana. Intenta crear modelos formales para entender los mecanismos profundos del lenguaje. La pregunta es, ¿cómo funciona esto realmente? ¿Y el procesamiento del lenguaje natural? El PLN es mucho más pragmático. Su pregunta es, ¿cómo puedo construir algo que funcione? No le importa tanto la teoría. No tanto. Le importa que pueda traducir un texto, responder una pregunta o analizar el sentimiento de un tuit con alta precisión. Usa estadística, probabilidad y ahora redes neuronales masivas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos tres grandes ideas. El aprendizaje por recompensa del conductismo, las redes de patrones del conexionismo y el enfoque basado en reglas de Chomsky. Y volvemos a AlphaGo. El documento vuelve a mencionarlo, diciendo que es un sistema híbrido. Y esta es la gran conclusión del análisis de Hernández. Durante décadas, estas escuelas de pensamiento se vieron como rivales. O eras un simbólico chomskiano, ¿O eras un conexionista? no había punto medio. La realidad es que los sistemas más potentes que tenemos hoy son una fusión de estas ideas. A veces de formas muy creativas. Muy creativas. Entiendo la fusión en AlphaGo. Redes neuronales, o sea, conexionismo para ver el tablero. Y aprendizaje por refuerzo, o sea, conductismo, para aprender a ganar. Pero ¿no hay un conflicto filosófico ahí? El conductismo es pragmático. Dice, no me importa la caja negra. Y el conexionismo es todo sobre imitar la caja negra. ¿No chocan esas filosofías a la hora de diseñar estos sistemas? Chocan y se complementan. Es una tensión fascinante. Usas la filosofía conexionista para construir el cerebro de la gente, su sistema visual, su intuición. Y para entrenar a ese cerebro. Usas la filosofía conductista de la recompensa y el castigo a una escala masiva. Es como tener un sistema con la anatomía de un cerebro, pero educado con los métodos de Skinner. Uno aporta la estructura, el otro la estrategia de aprendizaje. Exacto. Y el legado de Chomsky, aunque su enfoque de reglas ha perdido popularidad, sigue presente. La idea de que el lenguaje tiene una estructura jerárquica sigue siendo fundamental. Y los modelos modernos la capturan, a su manera. A su manera, a partir de los datos. Así que la IA moderna es una especie de Frankenstein filosófico, Me gusta esa analogía. construido con piezas de teorías psicológicas y lingüísticas que a menudo estaban en guerra entre sí. Esa es una excelente manera de ponerlo. Se toma lo más útil de cada una. Del conductismo, la idea de aprender de la experiencia. Del ensayo y error. Del conexionismo, la capacidad de percibir patrones complejos. Y del legado de Chomsky, la noción de que el lenguaje y el pensamiento tienen una estructura profunda. Estas ideas, que nacieron en discusiones abstractas sobre la mente humana, son el motor invisible de la tecnología que está definiendo nuestro siglo. Hemos recorrido un camino larguísimo, de verdad, desde las campanas de Pavlov hasta las redes Transformer. Sí, Y queda claro que la IA no es un campo que nació de la nada en un departamento de informática. Es la continuación, por otros medios, de una búsqueda muy antigua. por entendernos a nosotros mismos. Exacto. Al final del día te das cuenta de que la IA no es solo un tema de programadores. En el fondo, es meterse a investigar qué diablos es la inteligencia.
Y para eso tienes que hablar con los que llevan más tiempo en esto. Psicólogos, neurocientíficos, lingüistas, filósofos. Es un diálogo inevitable entre la máquina y el misterio de la mente. Y para cerrar, nos queda una última reflexión que propone el documento, y que me parece la más provocadora de todas. Es la gran pregunta que divide al campo hoy en día. Vimos cómo el enfoque simbólico de Chomsky, el de las reglas explícitas, fue clave al principio. Pero hoy, Pero los modelos de lenguaje actuales, como GPT, son abrumadoramente conexionistas, estadísticos. Aprenden patrones de billones de palabras sin que nadie les enseñe una sola regla gramatical. lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Están estos modelos realmente comprendiendo el lenguaje de la forma estructurada que Chomsky imaginó? ¿O son simplemente loros estocásticos increíblemente sofisticados? Máquinas de autocompletar que predicen la siguiente palabra más probable. Y lo que es aún más inquietante, Si los resultados son indistinguibles de los de un humano, ¿importa realmente la diferencia?